El aire en el Palacio Nacional de Ciudad de México, en este julio de 2025, se siente pesado, casi irrespirable. No es solo la humedad asfixiante del verano, sino una densidad distinta, una cargada de palabras no dichas y de verdades a medias. He pasado las últimas semanas inmerso no solo en la noticia que ha sacudido el tablero político nacional, sino en el análisis de sus réplicas sísmicas, aquellas que amenazan los cimientos mismos del poder. Mi trabajo ha consistido en una revisión exhaustiva de informes de inteligencia militar filtrados, de la calculada y fría respuesta presidencial, y de las turbulentas aguas de la opinión pública. Y la conclusión a la que he llegado es, sin ambages, alarmante. El debate sobre la corrupción, la gran herida abierta de México, ha sido deliberadamente secuestrado y manipulado. Lo que he descubierto al examinar con detenimiento la transcripción completa de la conferencia presidencial de la mañana y el incendiario tuit del empresario Ricardo Salinas Pliego, sugiere que la narrativa dominante, la que presenta esto como un simple caso de un político más acusado de corrupción, es una simplificación peligrosa y negligente. La verdad, como suele ocurrir en los pasillos del poder, es mucho más compleja, sistémica y oscura. El verdadero nudo del problema no reside en determinar la culpabilidad o inocencia de un senador. Se trata de comprender por qué el propio aparato del Estado parece estar librando una guerra civil interna, con una de sus manos, la inteligencia militar, señalando una herida purulenta, mientras la otra, el poder ejecutivo, intenta desesperadamente ocultarla bajo el vendaje de la burocracia legal. La situación nos obliga a buscar respuestas a preguntas críticas que trascienden con mucho el titular fácil y el escándalo del día. Primero, ¿cómo es posible que informes de inteligencia, generados por el propio ejército mexicano, y que detallan con precisión operativa los presuntos vínculos directos entre un senador en activo y el crimen organizado, sean públicamente invalidados y descalificados por la máxima autoridad del país, la Presidenta de la República? Este acto no es solo una defensa política, es una fractura expuesta en la estructura de la seguridad nacional. Es un mensaje que resuena mucho más allá de las fronteras de un simple ciclo de noticias, sentando un precedente de consecuencias imprevisibles para la credibilidad de las instituciones que deberían protegernos a todos. En segundo lugar, debemos analizar el poder simbólico y operativo de un apodo. ¿Qué revela realmente el alias, el tío Adán, mencionado de forma directa por un líder criminal capturado, sobre las verdaderas estructuras de poder que operan en la sombra, lejos de los cargos oficiales y los discursos públicos? Un apodo así no es un simple mote. En el lenguaje del AMPA, es un código que denota jerarquía, protección y, sobre todo, función. Es un título que sugiere una relación casi familiar, una de confianza y amparo, que transforma la dinámica de una simple transacción corrupta en una alianza estratégica. Comprender el significado de el tío Adán es empezar a dibujar el mapa de un poder que no figura en ningún organigrama gubernamental. La tercera pregunta nos lleva al corazón de la estrategia de defensa. ¿Es la insistente exigencia de pruebas concretas y carpetas de investigación judicializadas una defensa legítima y necesaria del Estado de Derecho? ¿O se ha convertido en la coartada perfecta en el escudo legalista ideal para garantizar la impunidad en las más altas esferas del poder político? Esta disyuntiva es crucial. En un país donde la justicia es a menudo lenta e ineficaz, supeditar la validez de la inteligencia de campo a un proceso judicial que puede ser fácilmente obstruido o manipulado es, en la práctica, una forma sofisticada de encubrimiento. Se crea un laberinto burocrático donde la verdad material, la que conocen los agentes en el terreno, se pierde para siempre. Finalmente, y quizás lo más importante, debemos mirar más allá del hombre y enfocarnos en el sistema que lo sostiene. Más allá de la figura de un solo senador, ¿qué nos enseña este episodio sobre la profunda y arraigada simbiosis entre el poder político y las economías ilícitas que, lamentablemente, definen gran parte del México contemporáneo? Este caso no es una anomalía, es un síntoma de una patología crónica. La historia de Adán Augusto López, acusado de ser el tío Adán, es en realidad la historia de cómo las estructuras criminales han aprendido no solo a corromper al Estado, sino a integrarse en él, a formar parte de su lógica y a utilizar sus propias herramientas para protegerse y prosperar. Para comprender la verdadera magnitud de esta crisis institucional, es imprescindible retroceder en el tiempo y trazar el mapa de la carrera de su protagonista. Adán Augusto López Hernández no es un político cualquiera. Su trayectoria es un fiel reflejo de la construcción del poder en el México moderno. Su ascenso desde gobernador del estado de Tabasco, una región geoestratégica por sus vastos recursos petroleros y por ende, epicentro histórico del huachicoleo o robo de combustible,
hasta una de las posiciones más influyentes del gobierno federal, no fue casual. Su figura representa la confluencia perfecta entre el poder regional, con sus lealtades y códigos propios, y la implacable maquinaria política nacional. Los datos que dan origen a nuestra investigación son crudos y directos, extraídos del informe periodístico que desató la tormenta mediática, basado a su vez en documentos clasificados. Consideremos con atención esta declaración, atribuida por la inteligencia militar a un líder huachicolero capturado y bajo interrogatorio. El criminal se refiere explícitamente a su relación con Adán Augusto, a quien identifica sin titubeos con el apodo de «el tío Adán». No se detiene ahí. Procede a detallar cómo los apoyaba y cuál es su función dentro del tráfico de gasolina, menor que, informe Centinela 2024 mayor que. Esto no es una acusación vaga o un rumor, es un testimonio operativo, una descripción funcional desde el corazón mismo de la red criminal. Frente a esta revelación, que en cualquier democracia funcional habría provocado una crisis de gobierno inmediata, la respuesta oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue un muro de contención legalista, una obra maestra de la evasión calculada. En su conferencia matutina, con la mirada fija y un tono de firmeza ensayada, declaró: «El ejército debe presentar pruebas concretas. De lo contrario, la información obtenida mediante el espionaje a ciudadanos será desechada». Estas palabras representan una colisión frontal y sin precedentes entre la inteligencia de campo, la que se obtiene en la primera línea de la lucha contra el crimen, y la narrativa política oficial, diseñada para proteger la estabilidad del régimen. La presidenta con esa frase no solo defendía a un aliado político, estaba estableciendo una nueva regla en el juego del poder mexicano. La información de inteligencia, por muy detallada o creíble que sea, carece de valor si no se traduce en una carpeta de investigación, un expediente judicial formal. Esto crea una paradoja peligrosa. La inteligencia a menudo se obtiene por medios que no son admisibles en un tribunal, precisamente para anticipar y desmantelar redes antes de que sus crímenes puedan ser probados judicialmente. Al exigir la judicialización como único criterio de verdad, el Poder Ejecutivo estaba, en efecto, otorgando un salvoconducto a aquellos lo suficientemente poderosos como para evitar que esa judicialización ocurra. El epicentro de esta historia es Tabasco, un estado de llanuras inundables y una riqueza petrolera que ha sido tanto su bendición como su maldición. Durante el mandato de Adán Augusto López como gobernador, entre 2019 y 2021, la región no solo era conocida por su producción legal de crudo, sino por ser un punto neurálgico para la extracción ilegal de combustible directamente de los ductos de petróleos mexicanos, Pemex. El huachicoleo no es un robo a pequeña escala, es una industria multimillonaria que requiere una logística compleja, redes de distribución y, de manera indispensable, un alto nivel de protección política y policial para poder operar con la impunidad que lo caracteriza. En este contexto, la figura del gobernador se vuelve central. El control del territorio, de las fuerzas de seguridad estatales y de las fiscalías locales es absoluto. Cualquier operación criminal de la envergadura del robo de combustible a gran escala sería imposible sin la connivencia, o al menos la ceguera voluntaria, de las más altas esferas del gobierno estatal. Los informes de seguridad de la época ya señalaban un aumento alarmante en las tomas clandestinas y en la violencia asociada a la disputa por el control de estas rutas ilegales en Tabasco. El escenario estaba preparado, las redes se estaban consolidando, y todo ocurría bajo la atenta mirada de la administración de López. Nuestra investigación nos sumerge en una telaraña de poder y crimen que se extiende mucho más allá de una simple acusación periodística. En el centro de esta red, como un sol oscuro, se encuentra la figura del senador Adán Augusto López. El apodo El Tío Adán, surgido del submundo criminal, actúa como un faro que ilumina su presunto papel. Su pasado como gobernador de Tabasco no es un mero dato biográfico. Es el escenario fundamental donde, según los informes de inteligencia, se forjaron estas alianzas profanas entre la política y el crimen. Un pacto sellado con el oro negro, que corría ilegalmente por las venas del Estado. El segundo actor clave en este drama es un hombre que hoy vive en la clandestinidad, Hernán Bermúdez Requena. Durante el mandato de López en Tabasco, Bermúdez Requena OCUPO con acento agudo, un cargo de vital importancia, secretario de Seguridad Pública. Hoy es un prófugo de la justicia, señalado no por fuentes anónimas, sino por investigaciones federales, como el presunto líder de la Barredora, una célula delictiva local que, según la misma inteligencia militar,
actúa como brazo armado y operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en la región. Su nombramiento en su día ya generó controversia, pero su fuga posterior es la pieza que confirma las peores sospechas. La fuga de Hernán Bermúdez Requena no puede ser interpretada como una simple coincidencia o un acto de cobardía individual. Es un movimiento estratégico, la ruptura deliberada de un eslabón clave en la cadena de mando que podría conectar de manera directa e irrefutable la política de más alto nivel con la operación criminal en el terreno. Un exjefe de policía, responsable de combatir el crimen, que desaparece justo cuando las investigaciones apuntan a su liderazgo en una célula de ese mismo crimen, es la definición de un sistema colapsado. Su silencio y su ausencia protegen a quienes estaban por encima de él en la estructura de poder. La red, sin embargo, no se limitaba a las fronteras de Tabasco ni siquiera de México. La tercera figura clave nos lleva a miles de kilómetros de distancia, a Asunción, Paraguay. Allí fue capturado Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exsecretario prófugo. El motivo de su detención no fue el tráfico de drogas o de combustible, sino un delito que a primera vista parece no relacionado: la explotación ilegal de apuestas deportivas a nivel internacional. Este hecho es revelador. Demuestra que la estructura criminal no era un grupo rústico de ladrones de gasolina. Era una organización sofisticada de crimen organizado con un alcance transnacional. La operación de apuestas deportivas ilegales es un método clásico y altamente eficaz para el lavado de dinero a gran escala. Los enormes flujos de efectivo generados por actividades como el huachicoleo en México necesitaban ser blanqueados, introducidos en el sistema financiero legal para poder ser utilizados por sus beneficiarios. La captura de Bermúdez Arreola en Paraguay destapa esta segunda capa de la operación. Una sofisticada red financiera internacional, diseñada para limpiar las ganancias ilícitas. Esto eleva el nivel de la conspiración de un problema de seguridad local a una amenaza de crimen organizado transnacional, haciendo aún más grave el presunto encubrimiento político. En este complejo tablero, emerge una voz inesperada que actúa como catalizador del debate público: el magnate Ricardo Salinas Pliego. A través de su cuenta de Twitter, una plataforma que utiliza como púlpito digital, lanza una andanada directa y sin matices. Cada día que Adán permanece como parte de Morena, nos confirman la corrupción de sus representantes, sus vínculos con el crimen organizado, y su encubrimiento a los generadores de violencia, menor que @RicardoSalinas, Twitter mayor que. Sus palabras, aunque provenientes de un actor con sus propias agendas e intereses, resuenan en una sociedad harta y polarizan aún más la discusión, llevándola de los círculos políticos a la conversación nacional. Y entonces llegamos al punto de inflexión, el momento preciso en la conferencia mañanera que lo cambia todo. La investigación periodística posterior a la conferencia, realizada por medios independientes, revela un detalle crucial que no se vio en la transmisión en vivo. La reportera que formuló la pregunta incisiva sobre Adán Augusto y el informe militar, no era una periodista independiente actuando por su cuenta. Fuentes internas del propio partido gobernante Morena, confirmaron que fue sembrada allí por una de las facciones de Morena menor que, artículo proceso, la guerra interna, mayor que. Este dato transforma radicalmente la naturaleza del evento que presenciamos. Lo que parecía un valiente acto de periodismo de investigación, un desafío al poder en su propio escenario, se revela como algo muy distinto. Una batalla de una guerra interna, una operación de fuego amigo librada en público. La corrupción, el presunto vínculo con el crimen organizado, no era el fin de la investigación, sino la munición utilizada por un grupo de poder dentro del partido, para atacar a otro. La conferencia de prensa se convirtió en el campo de batalla de una lucha intestina por el poder, la influencia y la futura dirección del movimiento político que gobierna México. La verdad era un arma, no un objetivo. Bajo esta nueva luz, la respuesta de la presidenta Sheinbaum adquiere una dimensión completamente nueva y mucho más compleja. Su defensa férrea de Adán Augusto López ya no puede ser vista únicamente como la protección de un aliado político o la negación de un escándalo de corrupción. Se convierte en una maniobra desesperada y de alto riesgo para contener una fractura catastrófica dentro de su propio partido, una grieta que amenaza con abrirse y sacar a la luz no solo a un presunto culpable, sino a toda la estructura de poder en la sombra, con sus pactos, lealtades y traiciones, que sostiene al gobierno. Su reacción, por tanto, fue un acto de control de daños a una escala masiva. Al desacreditar la inteligencia militar y exigir un estándar de prueba casi imposible de cumplir en el corto plazo,
no solo estaba protegiendo a Adán Augusto, sino que estaba intentando desactivar la bomba que sus rivales internos habían colocado en medio del salón tesorería. Estaba enviando un mensaje a todas las facciones. Esta línea de ataque no será tolerada. La unidad del partido, aunque sea una fachada, se mantendrá a cualquier costo, incluso si ese costo es la credibilidad de las Fuerzas Armadas y la verdad misma. Las ramificaciones de esta situación se extienden mucho más allá de la política partidista y de las luchas de poder internas. Lo que estamos presenciando es una profunda crisis de legitimidad institucional, que erosiona la confianza del ciudadano en los cimientos mismos del Estado. Cuando la Presidencia de la República, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, desautoriza públicamente a su propio ejército en un asunto tan crítico como la seguridad nacional y la infiltración del crimen organizado, se envía un mensaje devastador a toda la sociedad. La verdad oficial, la narrativa política tiene más peso que la verdad operativa. Para el ciudadano común, el que vive día a día la violencia y la inseguridad, la pregunta que surge es inevitable y desoladora. ¿En quién confiar? Si la palabra del presidente choca frontalmente con los informes de inteligencia de los militares, ¿cuál es la verdad? Esta disonancia cognitiva deliberadamente creada por el poder, genera cinismo, apatía y una sensación de desamparo total. Destruye el tejido social y la creencia de que las instituciones existen para proteger al público, no para protegerse a sí mismas y a sus miembros más poderosos, sin importar las acusaciones que pesen sobre ellos. Para las organizaciones criminales, desde los cárteles transnacionales hasta las células locales de huachicoleo, el mensaje es aún más claro y mucho más peligroso. La defensa pública de un alto funcionario señalado por la inteligencia militar, bajo el argumento de tecnicismos legales, funciona como una póliza de seguro. Les demuestra que la protección política al más alto nivel no solo es posible, sino que es públicamente defendible. Les enseña que el sistema puede ser manipulado, que la lealtad política puede blindarles de las consecuencias de sus actos, y que la estructura del Estado puede ser utilizada como un escudo contra el propio Estado. Esta dinámica, he observado a lo largo de mi carrera, no es un fenómeno exclusivo de este caso. Es el reflejo de un patrón, de un Estado profundo que opera en México, donde las lealtades políticas informales, los pactos no escritos y los intereses de grupo pesan mucho más que la letra de la ley. La perspectiva oficial, que exige una carpeta de investigación formal y completa antes de actuar, choca violentamente con la realidad del trabajo de inteligencia, que opera con información sensible, fragmentada y a menudo no judicializable, pero que es vital para la seguridad del país. Vemos una situación análoga en la forma en que se han gestionado otros grandes escándalos de corrupción y nexos con el crimen en administraciones pasadas y presentes. La prioridad número uno es siempre el control de daños y la gestión de la narrativa pública. Se busca minimizar el impacto mediático, desacreditar las fuentes, cuestionar las intenciones de los acusadores, y en última instancia, dejar que el tiempo y la burocracia diluyan el escándalo hasta que la opinión pública pase a la siguiente crisis. Se prioriza la supervivencia política por encima de una investigación transparente y sus dolorosas consecuencias, sin importar cuán abrumadoras sean las pruebas circunstanciales. El contraste entre la justicia formal y la verdad material se convierte en un abismo insalvable. La justicia formal requiere un proceso, pruebas presentadas ante un juez, testimonios, sentencias. La verdad material es la que conocen los espías, los soldados en el campo, los policías que investigan y los propios criminales. En un sistema sano, la segunda debería alimentar y conducir a la primera. Pero en un sistema como el que este caso expone, la primera se utiliza como una barrera para impedir que la segunda salga a la luz. La ley se convierte en un arma contra la verdad. En resumen, la premisa de nuestra investigación no es simplemente la de exponer a un político presuntamente corrupto, por importante que éste sea. Es una tarea mucho más compleja y fundamental, la de desvelar el mecanismo sistémico, la maquinaria invisible que permite que la sombra del crimen organizado se proyecte y se integre en las más altas instituciones del Estado mexicano. Se trata de entender cómo la corrupción deja de ser un acto de individuos, para convertirse en una función del propio sistema, una pieza más en el engranaje del poder. La historia de El tío Adán, por tanto, trasciende la biografía de Adán Augusto López. Es la historia de cómo la negación plausible, la capacidad de decir no hay pruebas judicializadas, se ha convertido en la principal y más eficaz estrategia de gobierno frente a las acusaciones más graves.
Es la institucionalización de la coartada. No se niega el hecho en sí, se niega su validez legal, creando un limbo donde la culpa es un secreto a voces, pero la impunidad es un hecho consumado, protegido por la propia estructura que debería combatirla. El sentimiento final que este caso debe transmitir, y que intentaremos desgranar, es uno de una profunda y grave inquietud. No es indignación pasajera, sino una preocupación estructural por la salud de la democracia mexicana. La verdadera pregunta que debemos dejar resonando en la mente del espectador, no es si Adán Augusto López es culpable o inocente. Esa pregunta, siendo importante, es secundaria frente a una mucho más trascendental y aterradora que este episodio pone sobre la mesa con una claridad meridiana. La pregunta real, la que define el futuro del país, es si el propio Estado mexicano, en su conjunto, ha llegado a un punto de inflexión, a un punto de no retorno, en el que su función primordial ya no es combatir al crimen organizado, sino gestionar su relación con él. Una gestión destinada no a erradicarlo, sino a mantenerlo dentro de ciertos límites controlables, para preservar una frágil y ficticia apariencia de estabilidad y gobernabilidad. Un pacto de coexistencia donde el silencio se paga con poder. La verdad, como intentaremos demostrar a lo largo de este análisis, es infinitamente más oscura, compleja y sistémica, de lo que cualquier titular de periódico o cualquier declaración en una conferencia de prensa se atreverá jamás a admitir. Estamos ante la anatomía de una simbiosis, la radiografía de un poder en la sombra que ha aprendido a caminar bajo el sol, protegido por los mismos que juraron combatirlo. Y esa es una verdad que debería quitarnos el sueño a todos. Para entender la lógica detrás de la defensa presidencial debemos analizar la estructura de poder dentro del partido Morena. No es un bloque monolítico. Es una coalición de facciones diversas, desde la izquierda histórica hasta pragmáticos y oportunistas políticos que se unieron al movimiento por su viabilidad electoral. Adán Augusto López representa a una de las alas más poderosas, el llamado núcleo duro, un grupo con profundas raíces en los estados del sur y un control territorial significativo. Atacarlo a él no es atacar a un individuo, es declarar la guerra a todo un sector del partido. La facción que, según las fuentes filtró y sembró la pregunta en la mañanera, probablemente pertenece a un ala más tecnocrática, o a un grupo rival que ve en la vieja guardia, representada por López, un obstáculo para sus propias ambiciones de poder. Utilizaron la información de inteligencia militar no por un compromiso con la transparencia, sino como un misil de alta precisión para dañar la reputación de López, debilitar su facción y, por extensión, ganar terreno en la lucha por la sucesión y el control del proyecto político a largo plazo. La presidenta Sheinbaum, heredera de este complejo mosaico de alianzas, se encontró en una posición imposible. Ceder a la presión y permitir que una investigación formal contra López avanzara con base en la filtración, habría significado legitimar el ataque de una facción contra otra. Esto abriría una caja de Pandora, creando un precedente, donde las disputas internas se resolverían a través de escándalos públicos, utilizando a las agencias de seguridad y a la prensa como armas. El partido podría haberse desintegrado en una guerra civil abierta, paralizando al gobierno y destruyendo su capital político. Por lo tanto, su decisión de atrincherarse detrás del legalismo fue un cálculo político de supervivencia. Era la única manera de cerrar filas, de imponer una disciplina forzada y de enviar un mensaje a todas las facciones. Las disputas se resuelven internamente o no se resuelven, pero el espectáculo público de la autodestrucción no será permitido. El costo, por supuesto, fue sacrificar la credibilidad de la lucha contra la corrupción, y poner en duda la autonomía de las Fuerzas Armadas, un precio que, desde su perspectiva, aparentemente valía la pena pagar para mantener el control del aparato gubernamental. Ahora, analicemos el papel del ejército. La filtración de un informe de inteligencia de este calibre no es un accidente. Indica una profunda frustración y división dentro de las propias Fuerzas Armadas. Una facción dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, probablemente la que está en el frente de batalla contra el huachicol, y los cárteles en estados como Tabasco, se sintió ignorada o bloqueada por los canales oficiales. Al ver que sus informes sobre la presunta protección política a alto nivel no generaban ninguna consecuencia, decidieron filtrar la información a la prensa como último recurso. Este acto de insubordinación informativa es un síntoma alarmante. Demuestra que parte del estamento militar siente que el poder político no solo no los apoya, sino que activamente protege a los mismos criminales que ellos arriesgan sus vidas para combatir.
La filtración fue un grito de desesperación, un intento de forzar la mano del poder civil y exponer una verdad que, en su opinión, estaba siendo deliberadamente enterrada. La respuesta de la presidenta, desacreditándolos públicamente, debió ser recibida como una traición en los cuarteles, ahondando la brecha entre el poder civil y el militar. La figura de el debate público sobre la corrupción en México ha sido secuestrado. He llegado a esta inquietante conclusión tras semanas inmerso en un análisis que va mucho más allá de los titulares. El aire en la Ciudad de México, en este denso julio de 2025, se siente cargado, no solo por la humedad asfixiante del verano, sino por una tensión palpable que emana de los muros del Palacio Nacional. Mi trabajo ha consistido en una revisión exhaustiva de los informes de inteligencia militar filtrados, de la calculada y fría respuesta presidencial, y de las turbulentas aguas de la opinión pública. Lo que he encontrado no es la historia de un político más acusado de un delito, sino la evidencia de una fractura profunda, una guerra silenciosa que se libra en las entrañas del propio Estado mexicano. La narrativa que se nos presenta, la de un simple caso de corrupción que involucra a un senador, es una simplificación negligente, y me atrevería a decir deliberada. La verdad, como suele ocurrir en los laberínticos pasillos del poder, es infinitamente más compleja, sistémica y oscura. El verdadero nudo del problema no reside en determinar la culpabilidad o inocencia de un solo hombre, sino en comprender por qué las instituciones del Estado parecen estar en conflicto directo. Por un lado, la inteligencia militar, la mano que opera en la sombra para proteger a la nación, señala una herida purulenta. Por otro, el poder ejecutivo, la voz y rostro del gobierno, intenta desesperadamente ocultar esa misma herida, bajo el grueso vendaje de la burocracia legal y la jerga judicial. Esta situación nos obliga a formular las preguntas críticas que trascienden el escándalo del día, aquellas cuyas respuestas definen la salud de una democracia. Primero, ¿cómo es posible que informes de inteligencia, generados por el propio ejército mexicano, y que detallan con una precisión operativa alarmante los presuntos vínculos directos entre un senador en activo y el crimen organizado, sean públicamente invalidados y descalificados por la máxima autoridad del país, la Presidenta de la República? Este acto no es una simple defensa política, es una fractura expuesta en la estructura de la seguridad nacional, un mensaje de consecuencias imprevisibles para la credibilidad de las instituciones que deberían protegernos a todos. En segundo lugar, debemos analizar el inmenso poder simbólico y operativo que se esconde detrás de un simple apodo. ¿Qué revela realmente el alias el tío Adán, mencionado de forma directa por un líder criminal capturado, sobre las verdaderas estructuras de poder que operan en la penumbra, lejos de los cargos oficiales y los discursos públicos? Un apodo así no es un mote casual. En el lenguaje del AMPA, es un código que denota jerarquía, protección, y sobre todo, una función específica dentro de la maquinaria criminal. Comprender el significado de el tío Adán es empezar a trazar el mapa de un poder que no figura en ningún organigrama gubernamental, pero que lo condiciona todo. Finalmente, y quizás lo más importante, debemos mirar más allá del hombre para enfocarnos en el sistema que lo sostiene y lo protege. Más allá de la figura de un solo senador, ¿qué nos enseña este episodio sobre la profunda y arraigada simbiosis entre el poder político y las economías ilícitas que, lamentablemente, definen gran parte del México contemporáneo? Y, derivado de esto, es la insistente exigencia de pruebas concretas y carpetas de investigación, judicializadas una defensa legítima y necesaria del Estado de Derecho, o se ha convertido en la coartada perfecta, en el escudo legalista ideal para garantizar la impunidad en las más altas esferas. Este caso no es una anomalía, es el síntoma de una patología crónica que debemos diseccionar. Para comprender la verdadera magnitud de esta crisis institucional, es imprescindible retroceder en el tiempo y trazar el mapa de la carrera de su protagonista principal. Adán Augusto López Hernández no es un político surgido de la nada, su trayectoria es un fiel reflejo de la construcción del poder en el México moderno, un poder que se amasa en las regiones y luego se proyecta hacia el centro. Su ascenso desde la gubernatura del estado de Tabasco, una región geoestratégica por sus vastos recursos petroleros, y por ende, epicentro histórico del huachicoleo, o robo de combustible, hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del gobierno federal, no fue producto del azar. Su figura representa la confluencia perfecta entre el poder local, con sus lealtades y códigos no escritos, y la implacable maquinaria política nacional, que lo catapultó a la Secretaría de Gobernación.
El epicentro geográfico y simbólico de esta historia es Tabasco, un estado de llanuras inundables y una riqueza petrolera que ha sido, simultáneamente, su mayor bendición y su más profunda maldición. Durante el mandato de Adán Augusto López como gobernador, entre 2019 y 2021, la región no solo era conocida por su producción legal de crudo, sino por ser un punto neurálgico para la extracción ilegal de combustible directamente de los ductos de petróleos mexicanos, Pemex. El huachicoleo no es un robo a pequeña escala perpetrado por delincuentes comunes. Es una industria multimillonaria que requiere una logística compleja, redes de distribución extensas, y de manera indispensable, un altísimo nivel de protección política y policial, para poder operar con la impunidad que lo caracteriza y que era visible en la región. En este contexto, la figura del gobernador se vuelve absolutamente central. En el sistema político mexicano, el gobernador ejerce un control casi total sobre el territorio, sobre las fuerzas de seguridad estatales, y sobre las fiscalías locales. Cualquier operación criminal de la envergadura del robo de combustible a gran escala, que implica el movimiento de cientos de camiones cisterna, y la operación de tomas clandestinas durante meses, sería materialmente imposible sin la connivencia, o como mínimo la ceguera deliberada, de las más altas esferas del gobierno estatal. Los informes de seguridad de la época, emitidos por agencias federales, ya señalaban un aumento alarmante en las tomas clandestinas, y en la violencia asociada a la disputa por el control de estas rutas ilegales en Tabasco, todo bajo la administración de López. Los datos que dan origen a nuestra investigación son crudos, directos y provienen del informe periodístico que desató la tormenta mediática, basado a su vez en documentos clasificados de la inteligencia militar. Debemos considerar con suma atención esta declaración, atribuida por los militares a un líder huachicolero capturado y sometido a interrogatorio. El criminal se refiere explícitamente a su relación con Adán Augusto, a quien identifica sin titubeos con el apodo de El Tío Adán. No se detiene ahí. Procede a detallar cómo los apoyaba y cuál es su función dentro del tráfico de gasolina, menor que, informe Centinela 2024 mayor que. Esto no es una acusación vaga, no es un rumor de pasillo, es un testimonio operativo, una descripción funcional desde el corazón mismo de la red criminal, que implica una estructura de mando y protección. Frente a esta revelación, que en cualquier democracia funcional habría provocado una crisis de gobierno inmediata, y la separación del cargo del funcionario señalado, la respuesta oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue un muro de contención legalista, una obra maestra de la evasión calculada. En su conferencia matutina, con la mirada fija y un tono de firmeza ensayada, declaró: el ejército debe presentar pruebas concretas. De lo contrario, la información obtenida mediante el espionaje a ciudadanos será desechada. Estas palabras representan una colisión frontal y sin precedentes entre la inteligencia de campo, la que se obtiene en la primera línea de la lucha contra el crimen, y la narrativa política oficial, diseñada meticulosamente para proteger la estabilidad del régimen a cualquier coste. La presidenta, con esa frase lapidaria, no solo estaba defendiendo a un aliado político clave de su movimiento, estaba de facto estableciendo una nueva y peligrosa regla en el juego del poder mexicano. La información de inteligencia, por muy detallada, específica o creíble que sea su fuente, carece de valor público y político si no se traduce en una carpeta de investigación, un expediente judicial formal. Esto crea una paradoja perversa. La inteligencia a menudo se obtiene por medios que no son admisibles en un tribunal, precisamente para anticipar y desmantelar redes criminales antes de que sus crímenes puedan ser probados judicialmente. Al exigir la judicialización como único criterio de verdad, el Poder Ejecutivo estaba, en la práctica, otorgando un salvoconducto a aquellos lo suficientemente poderosos como para evitar que esa judicialización ocurra. Para desentrañar esta trama, debemos identificar a los actores clave que operan en diferentes niveles de esta presunta red. El primero, por supuesto, es el senador Adán Augusto López, el eje sobre el que pivota toda la estructura, señalado con el apodo de El Tío Adán. Su pasado como gobernador de Tabasco no es un mero dato biográfico. Es el escenario fundamental donde, según los informes de inteligencia, se forjaron estas alianzas profanas entre la política y el crimen. Un pacto sellado con el oro negro que corría ilegalmente por las venas del Estado. Su posterior nombramiento como secretario de Gobernación le otorgó un poder inmenso a nivel federal. Una posición desde la cual la capacidad de influir en investigaciones y proteger intereses se magnifica exponencialmente. El segundo actor clave en este drama es un hombre que hoy vive en la clandestinidad. Una figura fantasma cuya ausencia grita más fuerte que cualquier testimonio. Hernán Bermúdez Requena.
Durante el mandato de López en Tabasco, Bermúdez Requena ocupó con acento agudo un cargo de vital importancia estratégica. Secretario de Seguridad Pública. Era el hombre encargado de combatir el crimen en el Estado. Hoy es un prófugo de la justicia, señalado no por fuentes anónimas, sino por investigaciones federales, como el presunto líder de La Barredora, una célula delictiva local que, según la misma inteligencia militar, actúa como brazo armado y operativo del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG en la región. Su nombramiento en su día ya generó una enorme controversia, pero su fuga posterior es la pieza que parece confirmar las peores sospechas. La fuga de Hernán Bermúdez Requena no puede ser interpretada como una simple coincidencia o un acto de cobardía individual. Desde una perspectiva de análisis de inteligencia, es un movimiento estratégico, la ruptura deliberada de un eslabón clave en la cadena de mando que podría conectar de manera directa e irrefutable la política de más alto nivel con la operación criminal en el terreno. Un ex jefe de policía, responsable de la seguridad de todo un estado, que desaparece justo cuando las investigaciones federales apuntan a su liderazgo en una célula de ese mismo crimen que debía combatir, es la definición de un sistema colapsado por dentro. Su silencio y su ausencia protegen, por omisión, a quienes estaban por encima de él en la estructura de poder político. La red, sin embargo, no se limitaba a las fronteras de Tabasco ni siquiera a las de México, lo que demuestra su nivel de sofisticación. La tercera figura clave nos lleva a miles de kilómetros de distancia, a la ciudad de Asunción, en Paraguay. Allí fue capturado Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exsecretario prófugo Hernán Bermúdez. El motivo de su detención no fue el tráfico de drogas o de combustible, sino un delito que a primera vista podría parecer no relacionado: la explotación ilegal de apuestas deportivas a nivel internacional. Este hecho, lejos de ser una anécdota, es profundamente revelador. Demuestra que la estructura criminal no era un grupo rústico de ladrones de gasolina, era una organización sofisticada de crimen organizado con un alcance transnacional. La operación de apuestas deportivas ilegales es un método clásico y altamente eficaz para el lavado de dinero a gran escala. Los enormes flujos de efectivo generados por actividades ilícitas como el huachicoleo en México, necesitaban ser blanqueados, introducidos en el sistema financiero legal para poder ser utilizados por sus beneficiarios finales sin levantar sospechas. La captura de Bermúdez Arreola en Paraguay destapa esta segunda capa fundamental de la operación, una sofisticada red financiera internacional diseñada específicamente para limpiar las ganancias ilícitas. Esto eleva el nivel de la presunta conspiración de un problema de seguridad local a una amenaza de crimen organizado transnacional, haciendo aún más grave el presunto encubrimiento político desde las más altas esferas. En este complejo tablero, emerge una voz inesperada que actúa como un poderoso catalizador del debate público: el magnate de los medios y empresario Ricardo Salinas Pliego. A través de su cuenta de Twitter, una plataforma que utiliza como un púlpito digital para ejercer presión y ajustar cuentas, lanza una andanada directa y sin matices. Cada día que Adán permanece como parte de Morena, nos confirman la corrupción de sus representantes, sus vínculos con el crimen organizado, y su encubrimiento a los generadores de violencia, menor que @Ricardo Salinas, Twitter mayor que. Sus palabras, aunque provienen de un actor con sus propias agendas e intereses económicos y políticos, resuenan en una sociedad harta y polarizan aún más la discusión, llevándola de los círculos políticos a la conversación nacional de masas. Y entonces llegamos al punto de inflexión, el momento preciso en la conferencia mañanera, que lo cambia todo, y revela la verdadera naturaleza de lo que estamos presenciando. La investigación periodística posterior a la conferencia, realizada por medios independientes con fuentes dentro del Palacio, revela un detalle crucial que no se vio en la transmisión en vivo. La reportera que formuló la pregunta incisiva sobre Adán Augusto y el informe militar, no era una periodista independiente actuando por su cuenta y riesgo. Fuentes internas del propio partido gobernante Morena confirmaron que fue sembrada allí por una de las facciones de Morena, menor que, artículo, proceso, la guerra interna, mayor que. Este dato transforma radicalmente la naturaleza del evento. Lo que parecía un valiente acto de periodismo de investigación, un desafío directo al poder en su propio escenario mediático, se revela como algo muy distinto: una batalla de una guerra interna, una operación de fuego amigo librada en público y ante las cámaras de todo el país.
La corrupción, el presunto vínculo con el crimen organizado, no era el fin de la investigación para quienes orquestaron la pregunta, sino la munición utilizada por un grupo de poder dentro del partido gobernante para atacar a otro. La conferencia de prensa se convirtió en el campo de batalla de una lucha intestina por el poder, la influencia y la futura dirección del movimiento político que gobierna México. La verdad era un arma, no un objetivo. Bajo esta nueva y perturbadora luz, la respuesta de la presidenta Sheinbaum adquiere una dimensión completamente nueva, y mucho más compleja. Su defensa férrea y casi desafiante de Adán Augusto López ya no puede ser vista únicamente como la protección de un aliado político o la negación de un escándalo de corrupción que mancha a su gobierno. Se convierte en una maniobra desesperada y de alto riesgo para contener una fractura catastrófica dentro de su propio partido, una grieta que amenaza con abrirse y sacar a la luz no solo a un presunto culpable, sino a toda la estructura de poder en la sombra, con sus pactos, lealtades y traiciones, que sostiene al gobierno en su totalidad. Su reacción fue un acto de control de daños a una escala masiva. Al sumergirnos en el corazón de esta trama, la investigación nos obliga a dejar de verla como una serie de actos aislados, y a entenderla como una red, una telaraña de poder, crimen y protección mutua que se extiende mucho más allá de una simple acusación periodística. En el centro de esta red, como un sol oscuro que atrae y deforma todo a su alrededor, se encuentra la figura del senador Adán Augusto López. El apodo El Tío Adán, surgido del submundo criminal y revelado por la inteligencia militar, actúa como un faro que ilumina su presunto papel como el eje del poder. Su pasado como gobernador de Tabasco no es un mero dato biográfico, es el escenario fundamental, el laboratorio donde, según los informes, se forjaron estas alianzas profanas entre la alta política y el crimen organizado, un pacto sellado con el oro negro, que corría ilegalmente por las venas del Estado. El segundo actor clave en este drama es un hombre que hoy vive en la clandestinidad, una figura fantasma cuya ausencia grita más fuerte que cualquier testimonio, Hernán Bermúdez Requena. Durante el mandato de López en Tabasco, Bermúdez Requena ocupó con acento agudo, un cargo de vital importancia estratégica. Secretario de Seguridad Pública. Era el hombre encargado de combatir el crimen. Hoy es un prófugo de la justicia, señalado no por fuentes anónimas, sino por investigaciones federales, como el presunto líder de la Barredora, una célula delictiva local que, según la misma inteligencia militar, actúa como brazo armado y operativo del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en la región. Su nombramiento en su día ya generó una enorme controversia, pero su fuga posterior es la pieza que parece confirmar las peores sospechas sobre la infiltración del Estado. La fuga de Hernán Bermúdez Requena no puede ser interpretada como una simple coincidencia o un acto de cobardía individual. Desde una perspectiva de análisis de inteligencia, es un movimiento estratégico, la ruptura deliberada de un eslabón clave en la cadena de mando que podría conectar de manera directa e irrefutable la política de más alto nivel con la operación criminal en el terreno. Un exjefe de policía, responsable de la seguridad de todo un estado, que desaparece justo cuando las investigaciones federales apuntan a su liderazgo en una célula de ese mismo crimen que debía combatir, es la definición de un sistema colapsado por dentro. Su silencio y su ausencia protegen, por omisión, a quienes estaban por encima de él en la estructura de poder político, convirtiéndose en el cortafuegos humano, que impide que las llamas lleguen al palacio. La red, sin embargo, no se limitaba a las fronteras de Tabasco, ni siquiera a las de México, lo que demuestra su nivel de sofisticación y alcance. La tercera figura clave nos lleva a miles de kilómetros de distancia, a la ciudad de Asunción, en Paraguay. Allí fue capturado Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exsecretario prófugo Hernán Bermúdez. El motivo de su detención no fue el tráfico de drogas o de combustible, sino un delito que a primera vista podría parecer no relacionado: la explotación ilegal de apuestas deportivas a nivel internacional. Este hecho, lejos de ser una anécdota, es profundamente revelador. Demuestra que la estructura criminal no era un grupo rústico de ladrones de gasolina, era una organización sofisticada de crimen organizado con un alcance transnacional, capaz de operar en diferentes industrias para blanquear sus capitales. La operación de apuestas deportivas ilegales es un método clásico y altamente eficaz para el lavado de dinero a gran escala. Los enormes flujos de efectivo generados por actividades ilícitas como el huachicoleo en México necesitaban ser blanqueados, introducidos en el sistema financiero legal para poder ser utilizados por sus beneficiarios finales sin levantar sospechas. La captura de Bermúdez Arreola en Paraguay
destapa esta segunda capa fundamental de la operación. Una sofisticada red financiera internacional diseñada específicamente para limpiar las ganancias ilícitas. Esto eleva el nivel de la presunta conspiración de un problema de seguridad local a una amenaza de crimen organizado transnacional, haciendo aún más grave el presunto encubrimiento político desde las más altas esferas del poder en México, que ahora parece proteger no solo a ladrones, sino a una mafia internacional. En este complejo tablero, emerge una voz inesperada que actúa como un poderoso catalizador del debate público: el magnate de los medios y empresario Ricardo Salinas Pliego. A través de su cuenta de Twitter, una plataforma que utiliza como un púlpito digital para ejercer presión y ajustar cuentas, lanza una andanada directa y sin matices. Cada día que Adán permanece como parte de Morena, nos confirman la corrupción de sus representantes, sus vínculos con el crimen organizado, y su encubrimiento a los generadores de violencia. Menor que @RicardoSalinas, Twitter mayor que. Sus palabras, aunque provienen de un actor con sus propias agendas e intereses económicos y políticos, resuenan en una sociedad harta, y polarizan aún más la discusión, llevándola de los círculos de poder a la conversación nacional de masas, impidiendo que el escándalo se diluya en el silencio burocrático. Y entonces llegamos al punto de inflexión, el momento preciso en la conferencia mañanera que lo cambia todo, y revela la verdadera naturaleza de lo que estamos presenciando. La investigación periodística posterior a la conferencia, realizada por medios independientes con fuentes dentro del Palacio, revela un detalle crucial que no se vio en la transmisión en vivo. La reportera que formuló la pregunta incisiva sobre Adán Augusto y el informe militar, no era una periodista independiente actuando por su cuenta y riesgo. Fuentes internas del propio partido gobernante Morena confirmaron que fue sembrada allí por una de las facciones de Morena menor que, artículo, proceso, la guerra interna, mayor que. Este dato, esta revelación, transforma radicalmente la naturaleza del evento que presenciamos, y la lógica detrás de cada una de las reacciones. Lo que parecía un valiente acto de periodismo de investigación, un desafío directo al poder en su propio escenario mediático, se revela como algo muy distinto. Una batalla de una guerra interna, una operación de fuego amigo librada en público y ante las cámaras de todo el país. La corrupción, el presunto vínculo con el crimen organizado, no era el fin de la investigación para quienes orquestaron la pregunta, sino la munición utilizada por un grupo de poder dentro del partido gobernante para atacar a otro. La conferencia de prensa se convirtió en el campo de batalla de una lucha intestina por el poder, la influencia, y la futura dirección del movimiento político que gobierna México. La verdad en este contexto, no era un objetivo a alcanzar, sino un arma a utilizar. Bajo esta nueva y perturbadora luz, la respuesta de la presidenta Sheinbaum adquiere una dimensión completamente nueva y mucho más compleja. Su defensa férrea y casi desafiante de Adán Augusto López ya no puede ser vista únicamente como la protección de un aliado político o la negación de un escándalo de corrupción que mancha a su gobierno. Se convierte en una maniobra desesperada y de alto riesgo para contener una fractura catastrófica dentro de su propio partido, una grieta que amenaza con abrirse y sacar a la luz no solo a un presunto culpable, sino a toda la estructura de poder en la sombra, con sus pactos, lealtades y traiciones, que sostiene al gobierno en su totalidad. Su reacción fue un acto de control de daños a una escala masiva. Al desacreditar la inteligencia militar, y exigir un estándar de prueba casi imposible de cumplir en el corto plazo, no solo estaba protegiendo a Adán Augusto, sino que estaba intentando desactivar la bomba que sus rivales internos habían colocado en medio del salón tesorería. Estaba enviando un mensaje claro y contundente a todas las facciones. Esta línea de ataque no será tolerada. La unidad del partido, aunque sea una fachada frágil, se mantendrá a cualquier coste. Incluso si ese coste es la credibilidad de las Fuerzas Armadas y la verdad misma. La defensa del senador no fue una defensa de la inocencia, sino un acto de supervivencia política, un intento desesperado por evitar que la guerra civil interna de su partido devorara a su gobierno ante los ojos de la nación. Las pruebas, cuando se examinan con la frialdad de un analista y no con el ardor de un político, dibujan un patrón ineludible. No hablamos de una prueba judicial única y definitiva, de un vídeo incriminatorio, o una confesión firmada. Hablamos de una constelación de evidencias que, vistas en conjunto, iluminan una estructura. La pieza central es, por supuesto, el Informe Centinela 2024. Este documento, del que se han filtrado extractos, no es una simple transcripción.
Según mis fuentes en la comunidad de inteligencia, contiene análisis de patrones de comunicación, mapas de rutas de transporte de combustible ilegal y, lo más importante, una detallada descripción de la jerarquía de la red criminal, obtenida a través de múltiples interrogatorios cruzados. El apodo "el tío Adán" no aparece una sino varias veces, siempre asociado a la función de garantizar el paso libre y resolver problemas con la autoridad estatal, menor que análisis interno, sedena mayor que. La credibilidad de este tipo de informe no reside en su admisibilidad en un tribunal, sino en su valor operativo. La inteligencia militar no busca condenas, busca desmantelar amenazas. El testimonio del líder guachicolero no fue obtenido para un juicio, sino para entender cómo funcionaba su organización y quiénes eran sus protectores. Por eso, cuando la presidencia lo descalifica por no ser una prueba concreta, está aplicando deliberadamente un criterio equivocado. Es como pedirle a un sismógrafo que prediga el tiempo. Su función es otra. El informe era un diagnóstico preciso de la enfermedad, y la reacción oficial fue romper el termómetro en lugar de tratar la fiebre. Un acto que solo tiene sentido si el objetivo es ocultar el diagnóstico. Para contextualizar el informe, debemos mirar los datos duros de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto López. Según informes de Petróleos Mexicanos, entre 2019 y 2021, el número de tomas clandestinas detectadas en el estado aumentó en un 180% en comparación con el bienio anterior menor que, reporte de pérdidas y daños, Pemex, 2022 mayor que. Municipios como Cárdenas y Huimanguillo, estratégicos por el paso de los principales poliductos, se convirtieron en zonas de guerra entre grupos criminales, con un aumento paralelo en los homicidios dolosos y las desapariciones. Estos datos no son una opinión, son cifras oficiales que reflejan una pérdida de control territorial por parte del Estado, o peor aún, una cesión deliberada de dicho control a las redes de huachicoleo que operaban con una impunidad asombrosa. La reacción de la comunidad local en Tabasco durante ese periodo fue una de miedo y silencio. Pequeños empresarios del sector del transporte y la construcción me han relatado, bajo condición de anonimato, cómo se vieron obligados a comprar combustible robado o a pagar derecho de piso a células de la barredora para poder operar. Los periodistas locales que intentaron investigar la conexión entre el crimen y el poder local, se enfrentaron a amenazas directas. Se creó un ambiente de terror normalizado, donde la autoridad formal, encarnada por la Policía Estatal bajo el mando de Hernán Bermúdez Requena, era percibida no como una protectora, sino como parte integral del problema. La gente aprendió a callar para sobrevivir, una reacción que facilitó la consolidación de la red. La evidencia se vuelve aún más sólida cuando seguimos la pista de Hernán Bermúdez Requena. Su nombramiento como secretario de Seguridad ya fue controvertido. Organizaciones de la sociedad civil señalaron en su momento sus presuntos vínculos previos con grupos de choque menor que, comunicado, Comité de Derechos Humanos de Tabasco 2019 mayor que un personaje con ese historial fuera puesto a cargo de la seguridad precisamente cuando el huachicoleo se disparaba es en el mejor de los casos una negligencia grave. En el peor, y más probable, es una designación estratégica. Su posterior fuga, justo cuando la Fiscalía General de la República comenzaba a acercarlo, no es la acción de un hombre inocente. Es el movimiento calculado de quien sabe que su testimonio podría derribar todo el castillo de naipes. Y luego está la pieza internacional, la detención del sobrino Gerardo Bermúdez Arreola en Paraguay. La explotación de apuestas deportivas ilegales es un manual de libro de texto para el lavado de activos. Expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional, GIANIN, han advertido repetidamente que estas plataformas mueven grandes volúmenes de dinero con un escaso control, lo que las hace ideales para blanquear las ganancias de actividades como el narcotráfico o el robo de combustible menor que, informe sobre tipologías de lavado de activos, GIANIN, mayor que. La conexión paraguaya demuestra que no estamos ante una banda de delincuentes locales. Estamos ante una empresa criminal transnacional, que necesitaba una estructura política sólida en México para proteger su fuente primaria de ingresos, y una red financiera sofisticada en el extranjero para legitimarlos. La reacción inicial de los sectores empresariales, más allá del tuit de Salinas Pliego, fue de una cautela tensa. Cámaras de comercio y asociaciones industriales, aunque profundamente afectadas por la extorsión y la competencia desleal del combustible robado, evitaron pronunciamientos públicos contundentes. Este silencio corporativo es revelador.
demuestra el temor a las represalias, no solo de los criminales, sino del propio poder político. Saben que señalar directamente a una figura del calibre de Adán Augusto López podría traer consecuencias fiscales, regulatorias, o la pérdida de contratos gubernamentales. Es una forma de extorsión silenciosa que garantiza la parálisis de los actores económicos que deberían ser los primeros en exigir un Estado de Derecho funcional. Dentro de las Fuerzas Armadas, la reacción a la descalificación presidencial fue de una profunda y contenida indignación. He conversado con oficiales retirados y en activo, y el sentimiento es unánime. Se sintieron traicionados. Arriesgamos la vida de nuestros hombres para obtener esa información, para entender al enemigo, y desde un escritorio en Palacio nos dicen que no vale nada. Me confesó un coronel de inteligencia menor que, entrevista con fuente militar anónima mayor que. Esta brecha entre el poder civil y el estamento militar es una de las consecuencias más peligrosas de este caso. Cuando los soldados sienten que sus sacrificios son inútiles, porque los criminales que persiguen están protegidos por los mismos políticos a los que ellos deben lealtad, la moral se desploma y la disciplina se resquebraja. La filtración del informe fue el primer síntoma de esta fractura. La reacción de las facciones rivales dentro de Morena fue, como ya hemos establecido, puramente instrumental. Para ellos, la evidencia de la corrupción de Adán Augusto no era una tragedia para el país, sino una oportunidad política. La utilizaron como un arma arrojadiza en su guerra por el poder, demostrando un cinismo absoluto. No buscaron una investigación interna ni una purga de los elementos corruptos. Buscaron el daño mediático, el desgaste público del rival. Esta reacción nos enseña que, para ciertos círculos del poder, la lucha contra la corrupción no es un principio, sino una narrativa que se puede activar o desactivar, según la conveniencia del momento político. La verdad es secundaria a la conquista de cuotas de poder. En la esfera pública, la reacción fue la esperada en una sociedad profundamente polarizada: la fragmentación de la verdad. Inmediatamente surgieron dos teorías dominantes, alimentadas por granjas de bots y opinadores afines a cada bando. Por un lado, la teoría de la conspiración de la derecha, que pintaba todo como un ataque orquestado por empresarios como Salinas Pliego, y poderes fácticos para desestabilizar al gobierno progresista. Se minimizaban las pruebas, se atacaba a los mensajeros, y se presentaba a Adán Augusto como una víctima de una campaña de desprestigio, una narrativa que encontró eco en la base más leal del partido gobernante. La teoría opuesta, abrazada por la oposición y los críticos del gobierno, era la de la confirmación de la narcopolítica. Para este sector, el caso de El Tío Adán era la prueba irrefutable de que el partido Morena había pactado con el crimen organizado para llegar y mantenerse en el poder. Cada dato, cada informe filtrado, era interpretado como la punta del iceberg de un narcoestado en toda regla. Esta narrativa, aunque basada en las mismas evidencias, a menudo caía en la generalización, obviando los matices de la lucha de facciones internas, y presentando la situación como un bloque monolítico de maldad, lo que también dificultaba un análisis sereno y preciso de los hechos. Mi análisis me lleva a concluir que ambas teorías, aunque antagónicas, son funcionales a la estrategia del poder. La defensa legalista de la presidenta Sheinbaum y la guerra de narrativas en la opinión pública crearon una densa niebla de confusión. Ante la imposibilidad de discernir una verdad clara y unívoca, el ciudadano medio se ve empujado a elegir la versión que mejor se alinea con sus prejuicios y lealtades políticas preexistentes. El resultado no es la aclaración de los hechos, sino la consolidación de las trincheras ideológicas. La verdad objetiva, si es que alguna vez tuvo una oportunidad, queda sepultada bajo capas de propaganda, desinformación y cinismo. Esta estrategia de inundar la zona con ruido informativo es increíblemente eficaz, neutraliza el impacto de cualquier revelación, por grave que sea. La evidencia del informe militar, los datos de Pemex, la fuga del exsecretario, la red de lavado de dinero, todo se convierte en una pieza más en un tablero de ajedrez político, en munición para uno u otro bando. La pregunta deja de ser ¿qué ocurrió realmente?, para convertirse en ¿a quién le creemos? Y en esa pregunta, el poder siempre lleva las de ganar, porque ha logrado desplazar el debate del terreno de los hechos al terreno de la fe. La reacción de la comunidad internacional, por su parte, ha sido de un silencio diplomático elocuente. Agencias como la DEA o el FBI, que sin duda tienen sus propios informes sobre la penetración del crimen organizado en la política mexicana, observan con atención, pero evitan declaraciones públicas. Saben que una acusación directa
podría provocar una crisis diplomática y cortar los canales de cooperación. Prefieren manejar esta información a través de vías secretas, utilizándola como moneda de cambio en negociaciones bilaterales. Esta reacción, aunque pragmática desde su punto de vista, contribuye a la impunidad interna, ya que la presión externa que podría forzar una investigación real, nunca se materializa públicamente. En última instancia, el conjunto de las pruebas y las reacciones a ellas nos muestra un ecosistema de complicidad. No es solo un hombre, ni un partido, ni un gobierno. Es un sistema donde las instituciones de justicia son débiles, la política es cínica, la sociedad está polarizada, y los poderes fácticos, tanto legales como ilegales, han aprendido a coexistir y a beneficiarse mutuamente. El caso de El Tío Adán no es la causa de esta enfermedad, sino un síntoma extraordinariamente visible de lo avanzada que está. La evidencia está ahí, no en un solo documento, sino en el patrón que conecta todos los puntos, un patrón que la reacción de cada actor involucrado no ha hecho más que confirmar. Han pasado meses desde aquel convulso julio de 2025. El tiempo, ese disolvente universal de la indignación pública, ha hecho su trabajo con una eficacia predecible y desoladora. La tormenta mediática que rodeó el caso de El Tío Adán se ha calmado, reemplazada por la incesante marea de nuevas crisis, nuevos escándalos, y las trivialidades cotidianas que ocupan la atención nacional. La conferencia presidencial donde estalló todo, parece ahora un eco lejano, un recuerdo incómodo que la mayoría prefiere olvidar. Para el poder, esta es la primera y más crucial de las victorias, la conquista del olvido. El escándalo no ha sido resuelto, simplemente ha sido superado por el calendario, demostrando que la memoria colectiva es el campo de batalla más fácil de ganar para un sistema que apuesta por el desgaste. Con el paso de los meses, hemos sido testigos de un fenómeno insidioso, la normalización de lo inaceptable. Adán Augusto López Hernández continúa ocupando su escaño en el Senado de la República. Asiste a las sesiones, participa en los debates y su nombre aparece en las gacetas parlamentarias como si nada hubiera ocurrido. Su permanencia en el corazón del poder legislativo, sin haber enfrentado la más mínima consecuencia política o legal, envía un mensaje devastador. Lo que en su momento fue un escándalo mayúsculo, una acusación que debería haber terminado con una carrera política, se ha convertido en parte del paisaje. El apodo El Tío Adán ya no se susurra con alarma, sino con un cinismo resignado en los corrillos políticos, una anécdota oscura que ilustra no la excepción, sino la regla del juego. La pregunta que resuena en el silencio institucional es, ¿qué ocurrió con la carpeta de investigación, que la presidenta Sheinbaum exigió con tanta vehemencia como condición para dar crédito a la inteligencia militar? La respuesta previsible para cualquier observador experimentado de la justicia mexicana, es nada. O para ser más precisos, nada significativo. El expediente, si es que alguna vez se abrió con seriedad, yace sepultado bajo una montaña de burocracia en la Fiscalía General de la República. No hay avances, no hay citatorios a figuras clave, no hay una línea de investigación clara. El tiempo ha confirmado nuestra sospecha inicial. La exigencia de un proceso judicial no fue un llamado a la justicia, sino la más sofisticada de las tácticas dilatorias, un laberinto legal diseñado para que la verdad se pierda en sus pasillos para siempre. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas, tras ser públicamente desautorizadas por su comandante supremo, han aprendido la lección. La institución, jerárquica y disciplinada por naturaleza, se ha replegado a un silencio sepulcral. La filtración que dio origen al escándalo fue un acto de desesperación que no se repetirá. Internamente, el resentimiento y la frustración entre la oficialidad que combate al crimen en el terreno continúan latentes. Pero la cadena de mando ha impuesto una orden de silencio. La consecuencia a largo plazo es catastrófica. Se ha creado un poderoso incentivo para que la inteligencia militar censure sus propios informes. Cualquier información que implique a figuras políticas de alto nivel, será ahora vista como un riesgo institucional, un material demasiado volátil para ser incluido en los informes oficiales. El Estado se ha cegado a sí mismo voluntariamente. La guerra interna en el partido Morena, que utilizó el escándalo como munición, también ha entrado en una fase de tregua armada. La defensa cerrada de la presidenta a favor de Adán Augusto López no solo lo protegió a él, sino que funcionó como una demostración de fuerza hacia las facciones rivales. El mensaje fue inequívoco: la unidad del partido, aunque sea una ficción impuesta desde arriba, tiene prioridad sobre cualquier ajuste de cuentas.
La facción que orquestó el ataque público fue neutralizada, sus líderes marginados discretamente. El conflicto no ha desaparecido, por supuesto. Simplemente ha regresado a las sombras, a la espera de un momento de mayor debilidad del poder central. El sistema político demostró una vez más su capacidad para absorber crisis y preservar el equilibrio de poder, sacrificando en el proceso cualquier pretensión de limpieza interna. El paso del tiempo también ha sido el mejor aliado para los fugitivos y sus redes. Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto operador de La Barredora, sigue en paradero desconocido. Cada día que pasa, su rastro se enfría más, y con él se desvanece la posibilidad de obtener el testimonio que conectaría de forma irrefutable la operación criminal con la cúpula política. En Paraguay el caso contra su sobrino por el lavado de dinero a través de apuestas deportivas avanza con una lentitud exasperante, obstaculizado según fuentes judiciales de aquel país, por la escasa cooperación de las autoridades mexicanas. La red transnacional cuya existencia quedó demostrada, se beneficia de esta inacción deliberada, que funciona como un cortafuegos que aísla el problema en el extranjero. La consecuencia más profunda y duradera de este episodio, se observa en la psique colectiva de la sociedad mexicana. El cinismo, que ya era una actitud extendida, se ha solidificado hasta convertirse en una certeza. Una encuesta reciente revela que la confianza en el gobierno y en el sistema de justicia ha caído a mínimos históricos desde el estallido del escándalo menor que Encuesta Nacional de Confianza Institucional, 2026 mayor que. El ciudadano medio, al observar la total impunidad de los implicados, ha llegado a la conclusión lógica de que el sistema no está roto, sino que funciona exactamente como está diseñado, para proteger a los poderosos. Esta resignación es más peligrosa que la ira, pues conduce a la apatía y al abandono del espacio público, dejando el campo libre a quienes se benefician del statu quo. Mientras el escándalo político se desvanece de los titulares, las consecuencias económicas del problema de fondo persisten y se agravan. El robo de combustible, el huachicoleo, no ha disminuido. De hecho, informes internos de Pemex, a los que hemos tenido acceso, sugieren un repunte en las pérdidas en la región sur-sureste. Las redes criminales, sintiéndose envalentonadas por el claro mensaje de que sus protectores políticos son intocables, operan con mayor audacia. La impunidad tiene un coste tangible, que se mide en miles de millones de pesos perdidos para el erario público, un dinero que deja de invertirse en sanidad, educación o infraestructuras. El coste de proteger a un hombre y a su facción, lo está pagando como siempre, la totalidad de la nación. Asistimos ahora a la última fase del proceso de encubrimiento. La reescritura de la historia. El aparato de comunicación gubernamental trabaja sutilmente para reformular lo ocurrido en julio de 2025. Ya no se habla de un informe de inteligencia militar, sino de una campaña de desinformación, orquestada por intereses oscuros y magnates con agendas políticas. Se presenta a Adán Augusto López no como un sospechoso, sino como la víctima de un ataque mediático fallido. Los hechos originales están siendo sistemáticamente borrados de la memoria oficial y reemplazados por una narrativa de victimización. Es la etapa final de la máquina de la impunidad. No solo se evita la justicia, sino que se niega que el crimen, o siquiera la sospecha, haya existido jamás. Al final, el nombre de el tío Adán se pronuncia hoy con menos frecuencia, pero la sombra que proyecta sobre las instituciones de México es más larga y densa que nunca. El paso del tiempo no ha traído consigo la curación ni la resolución, sino la consolidación de un sistema en el que las fronteras entre el Estado y el crimen organizado no solo se han desdibujado, sino que, en la práctica, han sido borradas deliberadamente por quienes detentan el poder. El silencio que ha seguido a la tormenta es, en muchos sentidos, más aterrador que el estruendo de la propia tormenta. Es el silencio de la complicidad, el silencio de un pacto sellado en la oscuridad que ahora se defiende, a plena luz del día. Y entonces, en medio de la niebla del tiempo y la resignación, la verdadera revelación emerge. No llega como un nuevo documento filtrado o un testigo sorpresa que rompe su silencio. Llega por el contrario desde la quietud, desde la reevaluación de los hechos que ya conocíamos, pero que habíamos interpretado de forma incorrecta. El punto de inflexión en esta investigación no fue descubrir una prueba más de la presunta culpabilidad de Adán Augusto López. El punto de inflexión fue comprender que su culpabilidad o inocencia, desde el principio, fue irrelevante para los actores principales de este drama.
La verdadera revelación es que fuimos testigos no de un escándalo de corrupción, sino de una sofisticada operación de guerra política interna, y la verdad fue simplemente el arma elegida para la batalla. La pieza que lo cambia todo, el dato que obliga a rebobinar la cinta y ver la escena con otros ojos, es esa confirmación aparentemente menor, perdida en el torbellino informativo. La reportera que lanzó la pregunta incendiaria en la conferencia presidencial fue sembrada por una facción rival dentro del propio partido Morena. Este hecho, en apariencia un detalle de la trastienda política, es en realidad la piedra de Rosetta que descifra el jeroglífico. El Salón Tesorería no fue un foro para la rendición de cuentas, fue un campo de batalla. La pregunta no fue un acto de periodismo valiente, sino el disparo de un francotirador. Y la corrupción no fue el objetivo a erradicar, sino la munición utilizada para herir de muerte a un adversario interno. Bajo esta nueva luz, la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum se transforma por completo. Su defensa férrea de Adán Augusto y su descalificación de la inteligencia militar dejan de ser el torpe encubrimiento de un aliado corrupto. Se revelan como la maniobra desesperada de una líder de Estado que intenta evitar que su propio partido se desangre en directo ante la nación. Su exigencia de una carpeta de investigación no fue un escudo para la impunidad sino un intento de desactivar la bomba que sus rivales internos habían colocado en su mesa. Fue un acto de control de daños, no para proteger a un hombre sino para salvar la frágil cohesión de su gobierno y de su proyecto político, amenazado de implosión. Esta comprensión nos obliga a redefinir el propio concepto de evidencia en este caso. El informe militar, el apodo El Tío Adán, los datos sobre el huachicoleo en Tabasco, todo este cuerpo de pruebas cuya veracidad es altamente probable, fue instrumentalizado. Para la facción que lo filtró, su valor no residía en su potencial para hacer justicia, sino en su capacidad para infligir el máximo daño político. La verdad se convirtió en un producto tóxico, manejado no con el fin de limpiar el sistema, sino de envenenar a un enemigo. Esta es la perversión definitiva, cuando la verdad deja de ser un fin en sí misma, y se convierte en un simple medio para la conquista del poder, pierde todo su valor social. La revelación profunda, por tanto, es la anatomía de la simbiosis. Este caso expone con una claridad meridiana que el sistema no es una simple lucha binaria entre el Estado y el crimen. Es un ecosistema mucho más complejo, una red de interdependencias, donde las facciones políticas, las agencias de inteligencia, los intereses empresariales y las organizaciones criminales, coexisten en un equilibrio precario y a menudo funcional. El escándalo demostró que una facción política no solo tenía acceso a inteligencia sensible sobre el crimen organizado, sino que estaba dispuesta a utilizarla contra otra facción, revelando una proximidad y una familiaridad con ese mundo que resulta profundamente perturbadora y que va más allá de la simple corrupción. Lo que el público percibió como una serie de conflictos claros, gobierno contra prensa, presidencia contra ejército, justicia contra impunidad, era, en realidad, un teatro de sombras. La verdadera guerra, la que determinó cada movimiento en el escenario público, era invisible para nosotros, una lucha intestina por el control del partido gobernante, y por extensión, del futuro del país. Todos los actores que vimos en el escenario, desde la presidenta hasta el senador acusado, pasando por el magnate tuitero, eran piezas moviéndose en un tablero, cuyo juego real se nos ocultaba. El escándalo no fue la enfermedad, sino el síntoma visible de una batalla mucho más profunda y silenciosa, que se libraba en las entrañas del poder. En consecuencia, la impunidad de la que goza hoy Adán Augusto López no debe ser interpretada como un fracaso del sistema de justicia. Es, por el contrario, la prueba de su éxito en el cumplimiento de su objetivo primordial y no declarado: la autopreservación del equilibrio de poder. Una vez que el ataque interno fue contenido por la intervención presidencial, todo el aparato del Estado, fiscalías, legisladores, operadores mediáticos, trabajó de forma tácita y coordinada para restaurar el statu quo. La permanencia del senador en su escaño no es una anomalía, es un trofeo. Es el símbolo de que el orden interno del partido gobernante, sus pactos y jerarquías, son más sagrados que el Estado de Derecho. Esta comprensión nos sitúa a nosotros, el público, en una posición profundamente incómoda. No fuimos meros espectadores de este drama, fuimos el objetivo. Nuestra indignación, nuestra polarización, nuestro debate en redes sociales y sobremesas, todo ello fue el efecto deseado, el ruido de fondo que daba legitimidad al teatro. Fuimos manipulados para tomar partido en un conflicto cuya verdadera naturaleza nos fue negada,
para aplaudir o abuchear a los títeres, sin saber quiénes eran los titiriteros que movían los hilos desde la oscuridad. La revelación es que la verdad no nos fue ocultada, nos fue arrojada a la cara como una distracción, mientras la verdadera partida se jugaba a nuestras espaldas. Así, la verdad final que este caso nos revela, es tan simple como aterradora. El mayor riesgo para la estabilidad y la integridad del Estado mexicano no es la corrupción en sí misma, ni siquiera la fuerza de las organizaciones criminales. La amenaza existencial se materializa en el momento preciso en que la clase política, en su conjunto, decide que sus luchas intestinas por el poder son más importantes que la supervivencia de las instituciones y la confianza de sus ciudadanos. El caso del tío Adán no fue una advertencia de que ese momento podría llegar. Fue la demostración irrefutable de que ese momento ya ha llegado y estamos viviendo en él. El sistema, por tanto, ha evolucionado. Ya no se trata de una estructura que lucha, aunque sea de forma ineficaz, contra una enfermedad que la corroe. Se ha convertido en un organismo que ha aprendido a convivir con su patología. La gestiona, la encapsula y, cuando es necesario, la utiliza como arma contra sí mismo para purgar sus propias filas. El objetivo ya no es la cura, sino la supervivencia del organismo a cualquier precio, aunque ello implique el debilitamiento progresivo y constante del cuerpo social al que debería servir. Esta es la verdad estructural, el punto de no retorno que cambia por completo la percepción de todo lo que creíamos saber sobre el poder en México. Las implicaciones de esta revelación se extienden como una mancha de aceite sobre el tejido social de México, contaminando lo que quedaba de la confianza pública. La verdad, despojada de su valor ético, y convertida en un arma para una guerra intestina de poder, ha perdido su capacidad para sanar o reformar. El ciudadano de a pie, tras presenciar este teatro del absurdo, no solo desconfía de sus políticos, sino del sistema en su totalidad. Esta erosión del contrato social es, quizás, la consecuencia más perniciosa. El cinismo se convierte en la nueva ideología nacional, una armadura contra la decepción constante que, paradójicamente, beneficia al propio sistema que lo genera. Al abandonar la esperanza de una justicia real, la sociedad cede el espacio público, dejando que las sombras que gobiernan desde dentro operen sin la molesta vigilancia de una ciudadanía comprometida, que ha sido engañada, y ahora se retira, exhausta. El daño institucional es igualmente profundo, y me temo, irreversible. Las Fuerzas Armadas, humilladas públicamente por su propio comandante supremo, han aprendido una lección peligrosa. La verdad operativa, si es políticamente inconveniente, es un riesgo que no vale la pena correr. El resultado es un Estado que ha optado por vendarse los ojos, incentivando la autocensura en sus agencias de inteligencia. El sistema de justicia, por su parte, quedó expuesto no como un pilar del Estado de Derecho, sino como un tablero de ajedrez a disposición del Poder Ejecutivo, una herramienta para ser activada o desactivada según las necesidades de la crisis política. Hemos presenciado la perversión de las funciones. La inteligencia que debe informar es silenciada, y la justicia que debe castigar se convierte en un laberinto burocrático para garantizar la impunidad. El sistema no falló. Funcionó a la perfección para su verdadero propósito, la autopreservación. La nueva realidad política que este episodio ha cimentado es desoladora. Se ha creado un manual de gestión de crisis para la narcopolítica. La lección aprendida por la clase dirigente es que cualquier acusación, por grave y documentada que esté, puede ser neutralizada si se logra enmarcar como un ataque político, y se controla la narrativa con suficiente firmeza. El objetivo ya no es mantener una apariencia de integridad, sino ganar la guerra de la percepción. La impunidad ha dejado de ser un fallo del sistema para convertirse en una estrategia de gobierno validada y exitosa. La simbiosis entre el poder político y las economías ilícitas ya no necesita ocultarse con tanto esmero. Ahora posee un cortafuegos público y un protocolo de defensa que ha demostrado su eficacia ante los ojos de toda la nación, sentando un precedente para el futuro. Al final, la conclusión de esta investigación trasciende la figura de un solo hombre o un solo apodo. La historia de El Tío Adán nunca fue realmente sobre Adán Augusto López. Fue una radiografía del alma de un sistema político que ha decidido que sus luchas internas por el poder son más importantes que la seguridad, la justicia o la confianza de sus ciudadanos. La verdadera amenaza existencial para México no es la fuerza del crimen organizado,
sino la disposición de su clase política para utilizar la verdad como un arma desechable en sus propias guerras fratricidas. El Estado, como hemos demostrado, no está luchando contra el crimen. Ha llegado a un punto en el que se dedica a gestionar su relación con él para mantener una frágil y ficticia gobernabilidad, un pacto de coexistencia que garantiza la supervivencia del poder, a costa de la integridad de la nación. Miro ahora, desde la distancia, la silueta del Palacio Nacional al anochecer. Las luces se encienden, proyectando una imagen de orden y normalidad sobre la inmensa plaza vacía. Pero ya no puedo ver solo el edificio. Veo la sombra que proyecta, una sombra que ya no se esconde en los callejones, sino que se sienta en los salones del poder, invitada por los mismos que juraron combatirla. El escándalo de El Tío Adán se ha desvanecido en el ruido del tiempo, pero su legado es este silencio denso y pesado. Es el silencio que sigue a un pacto sellado, la calma antinatural de un cuerpo que ha dejado de luchar contra su propia enfermedad. Y en ese silencio, se escucha con una claridad aterradora, el latido de un poder que ha aprendido a convivir con sus monstruos.